Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del 27 de enero del 2022. El día de hoy estaremos platicando sobre la negociación distributiva. Vamos a seguir comentando dónde nos quedamos el día de ayer con la presentación del equipo número 1, pero también el equipo 2, lo recuerdo. Si nos queda tiempo, vamos a iniciar con ustedes, entonces también estén preparados, por favor. Por lo pronto le voy a pedir al equipo número 1 que se vaya preparando, que vaya compartiendo su presentación mientras tomo la asistencia del día. Bien, vamos a tomar la asistencia. Lo recuerdo responder presente cuando les corresponda. Aguilar, Presente. Barrón, Presente. Bujanos, Presente. Carreón, Presente. Cruz, Presente. De la Cruz, Presente. Escobar, Presente. Gómez, Presente. García, Presente. Gaspar, Presente. Caquita, Presente. Gaitán, Gómez, Presente. González, Presente. Parra, Presente. Hernández, Presente. Ibarra, López, Presente. Manzano, Medina, Presente. Mireles, Moreno, Presente. Almeda, Presente. Partida, Patas, Presente. Portales, Presente. Pulido, Presente. Ramírez, Presente. Ángel, Presente. Rodríguez de León, Rodríguez López, Presente. Presente. y Román, Presente. Saldierna, Presente. Vega. Presente. Si alguien llegó tarde, no alcanzó a responder presente, lo puede poner dentro del chat para poner su asistencia. Muy bien. Ok, vamos a solamente... No, está muy bien. Ahí estamos. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen antes de continuar con donde nos quedamos equipo. Vamos a darles desde el inicio para que nos comenten en un corto lapso qué fue lo que estuvimos viendo ayer, qué fue los aspectos más importantes y después ya podemos continuar. ¿Okay? Bueno, primeramente lo que era la negociación distributiva y quedamos en que esta es una negociación también denominada competitiva o de tipo ganar-perder y que en esta negociación las metas de una de las partes suelen entrar en conflicto directo con las metas de la otra parte. Siguiente, Adrián, por favor. Asimismo, dijimos que existían 4 puntos muy importantes dentro de la negociación distributiva y estos son la oferta inicial, el punto objetivo, el punto de resistencia y el precio solicitado. Como les estuve mencionando ayer, la oferta inicial es la primera cantidad que la persona interesada menciona a la vendedora
o también puede ser la primera cantidad que la vendedora pide al comprador. El punto objetivo es la cantidad en donde te agradaría concluir las negociaciones, es decir, la meta óptima. El punto de resistencia es lo máximo que podrías pagar por el bien o por el producto en el que estás interesado. En el caso de ser tú el comprador y en el caso de ser tú un vendedor, pues es la cantidad más pequeña que aceptarías por ese producto que vendes. Por último, el precio solicitado pues es el precio inicial establecido por la persona que vende. Y bueno, dentro del ejemplo que les mencionaba sobre Sofía y Jackson, pues se mencionaba que el precio con el que Sofía inició la negociación, que fue el precio solicitado, fue de $145,000. Y el punto objetivo de Jackson, que es de lo que le gustaría concluir la negociación, era de $135,000. Y asimismo tenía su punto de resistencia, que era lo máximo que estaba dispuesto a pagar por el condominio, y eran $150,000. Para esto, era importante que Jackson empezara su negociación con $130,000, ya que tampoco te puedes ir muy abajo porque la otra parte pensará que estás jugando o que no estás dispuesto a una negociación seria. Pero en este caso los $130,000 era una cantidad razonable debido a que en dado caso que tuviera que realizar concesiones, pues no se alejara tanto de su punto objetivo. Bueno, continuamos con la función de las opciones para un acuerdo negociado. Además de las ofertas iniciales, los puntos objetivos y los puntos de resistencia, en las negociaciones entra otro factor, que es un posible resultado alterno al completar un acuerdo con otra parte. En algunas negociaciones, las partes no solo tienen dos opciones fundamentales. Una es alcanzar un acuerdo con la otra parte, o dos, no llegar a ningún acuerdo. Sin embargo, en otras negociaciones, una o ambas partes pueden tener la posibilidad de un acuerdo con otra parte. Las opciones son importantes porque dan a los negociadores el poder de abandonar cualquier negociación cuando el acuerdo previsible no sea bueno, ya que los buenos concertadores distributivos identifican sus opciones reales antes de comenzar las discusiones con la otra parte para así calibrar correctamente cuánta firmeza aplicar en la negociación. También intentan mejorar sus opciones mientras están en curso de la negociación. Los negociadores necesitan asegurar que comprenden con claridad su mejor alternativa para un acuerdo negociado, que como veíamos en clases anteriores, se le denomina MAPAN, ya que puede ser útil tener varias opciones, pues en realidad la mejor afectará la decisión de cerrar el acuerdo o de retirarse, y comprender la MAPAN fortalecerá lo más posible otorgar a un negociador más poder en la negociación, porque dicha MAPAN aclara lo que se hará si no es posible alcanzar un acuerdo. Y los negociadores que tengan la MAPAN más fuerte, es decir, que tengan opciones muy positivas para un acuerdo negociado, tendrán más poder durante la negociación y así podrán lograr más de sus metas. Como lo comenta Angélica, la MAPAN ya lo hemos visto en varias ocasiones antes, pero no me voy a cansar de recalcarlo. Es muy importante entender que cada vez que vamos a una negociación, sobre todo si es distributiva, debemos considerar todas las alternativas que tenemos. Entre ellas, ¿cuál de esas alternativas es la mejor? Porque tal vez en la negociación en la que estamos en ese momento, sea distributiva o de cualquier otra, no necesariamente estamos alcanzando un resultado que nos guste. Bueno, mentalmente vamos a revisar. Si no es con esta negociación, ¿qué otra alternativa tengo? Tengo la otra empresa, tengo la otra empresa, tengo no hacer nada, tengo hacerlo yo, tengo qué cosa.
para que una vez que ahora sí tengas ese listado de alternativas, digas, ¿sabes qué? Sí vamos a continuar con ellos porque es lo que más me conviene, o ¿sabes qué? Esto definitivamente no está bien, vámonos con alguien más. Pero si no tuviéramos ese listado de alternativos previo, tendríamos que elegirlos y ya, a pesar de que no tengamos un buen resultado. Entonces, nunca hay que decir que sí a la primera, debemos revisar todas nuestras opciones. Punto importante también aquí. Si por algún motivo estás en esa negociación sin haber entendido, comprendido, analizado tus demás alternativas, a la hora de que te piden cerrar el trato, trata de obtener más tiempo. Si es posible, ¿sabes qué? Déjame pensarlo y lo checamos el día de mañana, para que tengas por lo menos un día adicional para que revises otras alternativas y no digas que sí inmediatamente. Entonces, sí es sumamente importante revisar todas tus alternativas. Seguimos. Bueno, para continuar con el ejemplo de Jackson y Sofía, vamos a meter las opciones que son las alternativas. En este caso, bueno, para recordar, el punto objetivo de Jackson eran los 135,000, que esto digamos que es privado porque suponiendo que no inició con eso, sino con una cantidad más bajo que se acercaba a su punto objetivo, que son los 135,000. El precio solicitado por la vendedora Sofía son 145,000, que este es público porque fue la oferta inicial que ella pidió por el condominio, y el punto de resistencia de Jackson, digamos que es privado porque en realidad la vendedora Sofía desconoce cuánto es lo máximo que está dispuesto a pagar Jackson y probablemente al final de la negociación ni siquiera se entere que ese era su punto de resistencia. Entonces, metiendo las alternativas, en este caso podría aparecer otro condominio en venta que Jackson pretenda comprar. Asimismo, la vendedora Sofía, si espera lo suficiente o si reduce bastante el precio del condominio, es probable que encuentre otro comprador interesado. Entonces, suponiendo que Jackson se entera de ese otro condominio y habla con su propietario y empieza a negociar el mejor precio posible, representaría su alternativa. Digamos que esa negociación llega a un valor de $142,000 por el condominio y que el comprador alterno de Sofía llegaría a pagar $134,000. Entonces, tenemos que el comprador alterno de Sofía pagaría $134,000. Esto es privado ya que Jackson no sabe de ese otro comprador. Y la casa alterna de Jackson también es privada porque la vendedora Sofía tampoco está enterada de que él está buscando un condominio aparte, que sería $142,000. Entonces, suponiendo que sin tomar en cuenta otros factores, solo entra el factor del precio, Jackson debería de optar por la opción de $142,000, ya que es un precio menor que el que establece Sofía. Pero en caso de que esa opción no sea tan conveniente por diferentes razones al precio, entonces podría optar por la opción de Sofía, que en este caso, si llegan a una negociación menor de los 145,000, aunque podría estar encima de su punto objetivo, seguiría estando debajo de su punto de resistencia. Y en cualquiera de estas situaciones, pues Jackson puede conservar su punto de resistencia porque, como les digo, sigue estando abajo de este. Exactamente, es importante también hacer esa aclaración de nueva cuenta, como nos comentaba su compañera. Aquí estaríamos considerando únicamente el precio. Ya hemos mencionado previamente que en las negociaciones no solamente se tiene una variable, no solamente es el precio, hay otras. Podría ser, por ejemplo, el tamaño del condominio.
Podría ser, por ejemplo, la ubicación de esa casa. Podría tener que ver con el número de baños que tiene esa casa, con el número de recámaras. Podría ser si se encuentra si está construida en dos plantas o en una sola, etcétera. Hay muchas variables que en ese caso podrían impactar dentro de la negociación. El precio es solamente una de esas variables. Entonces, si todos los demás aspectos no importan, si está igual, entonces ahora sí nos enfocamos únicamente en el precio. Pero si las demás variables también le importan al comprador, pues entonces allí tendré que hacer un balance. Todos esos aspectos que estaría considerando se llaman mezcla de negociación. Más adelante lo vamos a estar comentando. Pero hay que considerar todo. Y así como existen puntos objetivos de resistencia iniciales para el precio, también podemos observar puntos objetivos de resistencia e iniciales para las demás variables. Por ejemplo, si yo quiero comprar una casa, tal vez yo quiero idealmente que tenga 3 recámaras, que tenga por lo menos 2 baños completos y que tenga patio al frente y patio en la parte trasera. No importa si es de 1 o de 2 plantas. Y mi punto de resistencia va a ser que tenga por lo menos 1 baño y medio. Yo quiero como objetivo que tenga 2, pero podría aceptar si tiene 1 y medio. Y yo quiero como objetivo que tenga 3 recámaras, pero podría aceptar una casa que tenga 2. Yo quiero, en mi punto objetivo, que tenga patio delante y patio atrás, pero podría aceptar que solamente tenga patio atrás. Ese sería mi punto de resistencia, ¿me explico? Entonces, tal como lo estamos viendo aquí con números, donde es mucho más fácil identificarlo, también lo podemos ver con las demás variables. En el caso de Jackson, como bien lo comentaba Angélica, eh, debe de revisar sus alternativas y si determina que el precio es la única variable que importa y tiene otras alternativas que le convienen más porque es más bajo el precio, pues ¿qué hacemos? Identificamos esas alternativas y me voy por la mejor. Tal como lo habíamos visto antes, cuando checamos Mapan y las ofertas de empleo y todo esto, exactamente igual. Pero además le permite tener una mejor forma de negociar con Sofía, por ejemplo. Si yo ya fui a visitar una casa y me la están vendiendo en 142 y le dije al vendedor, déjame pensarlo, porque yo quería ir con Sofía primero. Sofía me dice 145. ¿Esa primera oferta que me está dando Sofía es la única que va a haber? No. El punto aquí es empezar a negociar. Y si yo jalo esa oferta de Sofía a 141, pues ya está mejor que la otra alternativa. Entonces, tengo una alternativa de 141 y una de 142. ¿Por cuál me voy? Si solamente me importa el dinero, pues por la más barata. Para Sofía sucede exactamente lo mismo. Pero en este caso, si se fijan, Sofía tiene otro comprador que le está ofreciendo 134. Y Jackson, probablemente la primera oferta que haga sea de 135. Entonces, desde esa primera oferta, Sofía ya va a tener una mejor forma de acuerdo con Jackson que con su alternativa anterior. Por ende, Sofía muy probablemente acepte la oferta que le vaya a dar Jackson más adelante. No se va a quedar con los 135 que inicialmente le va a ofrecer, pero sí es muy probable que acepte la propuesta de Jackson, que estaría entre esos 135 y los 145 que Sofía había puesto originalmente. Muy bien, seguimos. Bueno, la cantidad de opciones reales de los negociadores varía mucho dependiendo una situación a otra. Y en las negociaciones donde hay muchas opciones atractivas, se pueden fijar metas más altas y hacer menos concesiones, mientras que en las negociaciones donde no hay una opción atractiva, el poder de negociación es mucho menor. Bueno, respecto al punto de acuerdo de una negociación distributiva,
Nos dice que es un proceso fundamental ya que se busca alcanzar un acuerdo en un rango de negociación positivo, que es cuando el punto de resistencia del comprador está por encima del punto de resistencia del vendedor. Aquí ambas partes esperan que el acuerdo sea el mejor y para que se produzca se debe crear un acuerdo en el que se crea que es lo mejor que se puede obtener. De lo contrario, tratarán de escapar del negocio o una vez hecho, cambiar los términos del mismo. Bueno, ahora hablaremos sobre la mezcla de negociación. Y bueno, nos dice que es el conjunto de aspectos que se toman para poder realizar una negociación, como lo puede ser el precio, como ya lo habíamos dicho antes, el tiempo de entrega, garantías, coberturas, seguros, etcétera. Y cada artículo de esta mezcla tiene sus propios puntos de inicio, de objetivo y de resistencia, como nos comentaba el profe. Siguiendo con el ejemplo de la compra del condominio y suponiendo que también son iguales en las otras negociaciones, se requiere de un acuerdo sobre varios aspectos, por decir el precio, la fecha de conclusión de la venta, renovaciones del condominio y precios de los artículos que pueden quedarse en el condominio, como lo pueden ser las cortinas, los aparatos electrónicos, los muebles, etcétera. Cada uno de estos artículos, como ya lo mencioné, tiene su punto de inicio de oferta, su punto objetivo y de resistencia. Y algunos artículos o aspectos tienen mayor importancia para ambas partes, u otros aspectos pueden ser solo importantes para una parte. En este caso, los negociadores necesitan comprender lo importante que es estos aspectos para ellos y para las otras partes y tomar en cuenta estas prioridades durante el proceso de planificación. El proceso de planificación lo veremos más adelante con las otras exposiciones. Y bueno, siguiendo todavía con el ejemplo de la negociación del condominio, se tenía la fecha del cierre de venta, que es la fecha en que se transferiría en realidad la propiedad. Y como vemos, la fecha de la venta es parte de la mezcla de la negociación. Jackson en este caso se enteró de la fecha en que debían concluir el nuevo condominio de Sofía y previó que ella querría transferirle la propiedad de su condominio anterior poco después de ese punto. Y bueno, Jackson solicitó una fecha de cierre muy cercana a la que probablemente Sofía preferiría. Tanto a él como a Sofía le pareció muy atractivo. Entonces resultó que también la fecha de cierre de Jackson coincidía la fecha de cierre de Jackson con la fecha que también quería Sofía y terminaron fijando una fecha muy cercana. Entonces esto fue beneficioso para los dos. A medida que aumenta la mezcla de la negociación, hay mayor probabilidad de tener problemas de compensación, donde las preferencias del negociador son distintas cada vez. Cuando esto sucede, es importante que se vean estrategias adecuadas y tácticas de la negociación, que también lo veremos más adelante. Antes de avanzar a esta parte, vamos a comentar en primera instancia un poquito lo que comentaban sus compañeros en la diapositiva anterior. Nos comentaban sus compañeros que existe una cosa que se llama rango de negociación, que también se le denomina rango de conciliación. Es básicamente la misma forma, con un nombre distinto.
Les voy a mostrar rápidamente cómo podemos apreciar esto de una manera mucho más clara a través de una gráfica. Te voy a pedir, porfa, Jesús, deja de compartir pantalla tantito para poderles compartir yo. Gracias. Vamos a ver. Ahí ya deben estar bien. Bien. Si se fijan aquí, lo que tenemos en pantalla es una forma gráfica de entender el rango de negociación. Este rango de negociación, déjenme quitar esto de aquí primero. Este rango de negociación se construye a partir de conocer dos aspectos importantes en la negociación. Número uno, nuestro propio punto de resistencia o el punto de resistencia del comprador. Y número dos, el punto de resistencia del vendedor. ¿Okay? Acá tenemos PRC, significa punto de resistencia del comprador, PRV, punto de resistencia del vendedor. Imaginemos que el punto de resistencia del comprador es de $160, $160,000. ¿Okay? Eso es lo máximo que esté dispuesto a pagar el comprador. Y que el vendedor, lo mínimo que puede aceptar son $150,000. ¿Qué es lo que sucede aquí? El rango de negociación es toda esta parte que existe entre esta diferencia, entre los 160 hasta los 150. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero pagar 155,000? ¿Se podría hacer el trato? ¿El vendedor, hay posibilidad de que lo acepte? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Si yo quiero pagar 155,000. ¿Creen que el vendedor acepte? Sí, no. Hay probabilidad, sí, porque está por encima de su punto de resistencia. Pero si yo quiero pagar 145,000, ¿qué es lo que sucede? Se sale de mi rango de negociación, porque el punto de resistencia del vendedor está en 150 y yo le quiero dar 145, no lo va a aceptar. ¿Qué pasa si la vendedora o el vendedor me quiere cobrar 175,000 pesos? También se sale del rango de negociación. Se pasa de lo que yo quiero pagar, de lo que yo puedo pagar. Entonces la negociación no se va a dar. Para que la negociación se dé, tiene que estar en un punto dentro de este rango. ¿Ok? Y aquí estamos viendo entonces que si está dentro del rango, se puede pagar. En este caso, ¿cómo yo voy a saber si este rango de negociación es positivo o no? Hay una formulita muy sencilla de entender, que es esta que tenemos de este lado. El rango de negociación se conoce con una resta. Punto de resistencia del comprador menos punto de resistencia del vendedor. Imaginemos en este caso que el comprador son 160 pesos y el vendedor 150. ¿Ok? Entonces simplemente tenemos 160 menos 150 es igual a 10. Y como el número 10 resulta positivo, entonces es un rango positivo. Este rango de negociación es positivo. O sea, sí hay posibilidad de que se llegue a un acuerdo sin problemas. Porque yo tengo suficiente dinero para pagar lo que la otra persona está dispuesta a aceptar. En cambio, tenemos esta otra situación. El punto de resistencia del vendedor son 150, exactamente igual. Pero en este caso, mi punto de resistencia, el punto de resistencia del comprador, es de 140 solamente. Yo no puedo pagar más de 140,000 pesos por ese condominio. ¿Qué es lo que sucede ahora? Lo mínimo que la vendedora va a aceptar son 150. Pero yo no tengo 150. Yo tengo máximo 140. Entonces vamos a regresar al caso. ¿Qué sucede si la vendedora dice 151? Es en lo que te lo puedo dejar. Pues se sale de mi rango de negociación. No va a haber acuerdo. Y si yo le digo, no, ¿sabes qué?
139 es lo máximo que podría pagarte. Te sale de su rango de negociación. ¿Alguien podría decir tal vez en algún momento 145? Probablemente no, porque está fuera de ambos rangos. Entonces esta oferta no existiría. No hay ninguna oferta que quepa dentro del rango de negociación, en este caso, porque nuestros dos puntos de resistencia están fuera de él. ¿Vale? Vamos a hacer la resta de nueva cuenta para entenderlo. Punto de resistencia del comprador menos punto de resistencia del vendedor. Exactamente igual la fórmula. En este caso, 140 menos 150. Y esa resta nos da un 10. Pero en este caso, un menos 10. Es decir, es una resta que nos brinda un resultado negativo. Por ende, nuestro rango de negociación es negativo. En este caso, este rango de negociación me impide conseguir un acuerdo. Nunca vamos a llegar, porque nuestros puntos de resistencia son muy distantes. En cambio, en la otra, sí estábamos en un aspecto positivo. Aquí sí podíamos lograrlo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan ahorita. Existen diferentes puntos. El inicial, el objetivo y el de resistencia. Como lo planteaba el equipo hace un rato. Nosotros vamos a conocer nuestros propios puntos, obviamente. Nosotros lo decimos, nosotros lo estamos pensando. Pero no vamos a conocer los puntos de la otra parte. En este caso, este punto de resistencia de la vendedora, yo lo estoy imaginando simplemente. No es como que yo lo sepa a ciencia cierta. Pero podría sí saberlo si es que durante la negociación me doy cuenta que ella no aceptaría menos de cierta cantidad o que ella misma me lo diga. Entonces es importante tratar de conocerlo lo antes posible para poder saber si es que se puede dar o no la negociación. ¿Okay? A continuación vamos a ver las estrategias básicas, que por ahí nos va a estar comentando el equipo, y que tiene que ver en muchos casos con la manera en que observamos esta línea o esta manera de entender los rangos de negociación. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien. Bien, continuamos equipo, gracias. Bueno, ahora siguen las estrategias fundamentales. El objetivo primordial en la negociación distributiva es maximizar el valor del acuerdo y existen varias estrategias fundamentales que en este caso puede utilizar el comprador para la negociación. El primero es impulsar una conciliación cercana al punto de resistencia desconocido del vendedor. En el ejemplo de Jackson, pues podría ser tratar de influir en Sofía al hacer que pues baje el precio. Esto porque en esta estrategia el comprador puede influir en la opinión del vendedor acerca de los acuerdos posibles al hacer ofertas extremas. Es decir, hay que tratar de convencer al vendedor de llegar al punto de resistencia más cercano, o sea, lo que más estaría dispuesto a pagar yo como comprador o lo que menos estaría dispuesto a aceptar la otra parte como vendedor y pues así llegar a hacer un trato. La segunda estrategia es convencer al vendedor de que cambie su punto de resistencia. Aquí también se puede influir al vendedor al hacerle notar que el valor de tal producto o cosa que esté vendiendo pues está muy alto o sobrevalorado y pues así poder aumentar el rango de negociación, es decir, que el vendedor reconsidere el precio y que podamos estar al margen de lo cual estamos dispuestos a dar. Bueno, Jackson podría hacerle ver que está algo alto el precio para él o que en alguna situación pues haya más casas iguales de acogedoras a menor precio, etcétera. O sea, es tratar de influir en que Sofía baje el precio porque está muy alto. La tercera es que si hay un rango de negociación negativo,
convencer al vendedor de que reduzca su punto de resistencia. Bueno, esto es con la finalidad de entrar en un rango de negociación positiva y se busca pues que el vendedor cambie su punto de resistencia para poder crear una coincidencia en los rangos de ambas partes, es decir, convencer al vendedor de que acepte un precio más bajo. De este modo, Jackson puede convencer a Sofía para que acepte un precio más bajo. Y la cuarta estrategia es convencer al vendedor de que es el mejor acuerdo posible en vez de hacerle pensar que es todo lo que puede obtener. Es decir, que si la negociación es beneficiosa para el comprador, hay que hacerle creer al vendedor que ganó un muy buen dinero, que fue una gran venta, etcétera. Y pues que fue lo mejor que pudo conseguir. Aquí Jackson podría hacerle ver a Sofía que a pesar de que en dado caso que se bajó el punto de resistencia, pues como quiera fue una gran negociación y que ella pues no podía obtener algo mejor de alguien más. En todas estas estrategias, el comprador influye en las percepciones del vendedor, lo cual es posible mediante intercambios de información, pero también por el convencimiento, y siempre pensando que en esta negociación, pues el objetivo es la victoria. Correcto, vamos a regresar al ejemplo dentro del Jamboard. Te pido otra vez, Jesús, dame chance tantito para compartir la otra. Lo que nos comenta su compañera en este caso, las 4 estrategias, y vamos a verlo así. Una estrategia, como ustedes ya lo han visto en otras materias, es una parte macro, es una línea que nos va a permitir un camino a seguir dentro de lo que estamos realizando. No son pasos concretos, son, vamos a decirle, los caminos que se están trazando, ¿ok? Dentro de estos caminos que se desean trazar, las primeras 2 estrategias, la primera que nos habla de tratar de conciliar de manera cercana el punto de resistencia, normalmente se da cuando estamos hablando de que tenemos un rango de negociación positivo, tal como este. ¿Okay? Aquí tenemos rango positivo. Y en este caso, digamos que yo ya sé que el punto de resistencia en mi contraparte son 150. Y que yo puedo pagar hasta 160. Entonces yo voy a hacer todo lo posible para que en lugar de pagar estos 160, me acerque lo más que pueda acá abajo. Entonces a lo mejor yo voy a tratar de convencer a la vendedora de que acepte 150,500. Yo quiero que acepte eso, ojalá que sí. Es lo más cercano tal vez que puedo llegar a ese punto de resistencia de mi contraparte. Entonces, vamos a tratar de conseguirlo. 150,500. Lo más cercano posible al punto de resistencia de mi contraparte. ¿Ok? Eso es lo que tratamos de hacer en la primera estrategia. La segunda estrategia nos dice, vamos a cambiar el color. La segunda estrategia nos dice cambiar el punto de resistencia, pero a partir del valor. Convencer a la otra parte de que cambie su punto de resistencia por el valor. En este segundo, yo le voy a decir a mi vendedora, oye, ¿sabes qué? Se me hace que lo máximo que podría valer este condominio son 149. ¿Y cómo 149? Sí, porque mira, he estado revisando distintos condominios y cada uno de ellos me dicen que está entre 120, 130. El tuyo tiene algunas cositas mejores, eso sí. Sin embargo, 150 se me hace muy elevado. 149 me parece que es el valor real de este condominio. Tratar de convencer a la otra parte, en este caso a la vendedora, de que su punto de resistencia está muy alto. A pesar de que yo lo podría pagar sin problema. Pero como quiera, yo no quiero pagar tanto. Recordemos que es una negociación distributiva. Yo quiero ganar lo más que pueda. Quiero llevarme todo el pastel posible. Entonces, si logro que esa persona cambie su punto de resistencia y baje todavía más el precio, pues yo, excelente, gasto menos. En este caso sería bajar de manera inferior a lo que esa persona tenía en su punto de resistencia original. ¿Ok?
Entonces podemos verlo desde esa perspectiva. De 150 lo bajamos a 149. Esa es la idea. Ojo, no tenemos pasos concretos todavía, solamente una idea, una línea. Mi estrategia va a ser que baje su punto de resistencia. Después tenemos una tercera estrategia, que es básicamente lo mismo. Convencer a la vendedora de que cambie su punto de resistencia, pero en este caso, porque tengo un rango negativo. Y vamos entonces al caso número 2. Yo solamente puedo pagar 140 y tú aceptas hasta 150. Entonces voy a tratar de conseguir que tú cambies tu punto de resistencia hasta 140. ¿Por qué? Porque no puedo pagar más. Entonces voy a tratar de que te acerques y que llegues a mi punto de resistencia para poder pagarte. ¿Ok? Por lo menos a esos 140. De ser posible, pues entonces tenemos un trato. Si no es posible, pues no hay nada. Desafortunadamente no se podría hacer el trato. Por eso se aplica este tipo de estrategias. Oye, yo siento que 150 no está bien, no se puede, tal. Trata de bajarte 140. Y finalmente, la estrategia número 4 que comentaba su compañera tiene que ver con el convencer a la otra parte de que es el mejor acuerdo posible. Y aquí sí no importa tanto si estamos hablando de este tipo de casos donde el rango es positivo o este otro donde le estamos tratando de convencer de que cambie su punto de resistencia para convertir el rango en positivo. Lo importante es decirle a la otra persona que el trato al que estamos tratando, valga la redundancia de llegar, es lo mejor que podría obtener porque está bien lo que está aceptando. No es porque somos la única opción. No es porque todos los vendedores le van a pagar menos o nada más porque sí, porque los demás son malos y yo soy bueno y tal. No. Es tratar de convencer a la otra parte de que lo que tenemos nosotros es lo ideal, lo que tenemos nosotros es excelente y lo estamos haciendo muy bien. Y debe salir contenta con esa negociación. Esa es la idea. Que quede contenta con la negociación. A pesar de que nosotros hayamos ganado, a pesar de que claramente nos comimos todo el pastel, hacerla quedar bien. Por ejemplo, vamos a continuar con esa analogía rápidamente. Tenemos un pastel completo para las dos partes, para ti y para mí. Pero tú te distrajiste tantito y yo me devoré el pastel. Ya no queda pastel, ya no hay nada de pastel, ni betún, ni frutita, ni nada. Y tú volteas y dices, ¿qué pasó con el pastel? Tú le dices, lo que pasa es que me lo comí porque estoy cuidando tus niveles de azúcar. Ya ves que en la última revisión médica te comentaron que no podías estar comiendo cosas dulces y así. Pues bueno, la idea es cuidarte, amor, para que pues no corramos ningún riesgo, no te puedas enfermar. Yo sé que tenías muchas ganas de este pastel, pero es por tu salud y estoy tratando de cuidarte. Entonces ahí, pues bueno, estamos tratando de cambiar las cosas para brindarle un sentido positivo y no te vayas enojada de que, pues bueno, ya se comió mi pastel. ¿Me explico? Básicamente, en ese sentido de la analogía, sería la cuarta estrategia. Bien, se nos acabó el tiempo, nos queda por ahí solamente uno o dos temitas del equipo número 1. Mañana lo terminamos y empezamos las exposiciones del equipo número 2. ¿Ok? Muy bien, equipo, muchas gracias por su presentación, gracias a los demás por su asistencia, sería todo por el día de hoy, que tengan excelente día, nos vemos mañana, hasta luego. Hasta mañana. Profe.